Quilatanaka, Cuyacanaka, Wali, Cuchisiñagua, Iguasanaka, Jaquistana, Ucata. Hoy quisiera hablar con ustedes de la huelga. La palabra huelga a unos les suena como una posibilidad y a otros les suena como un martirio, con cólera, los que tienen poder, los que tienen grandes negocios. Se sienten mal cuando los trabajadores o la población hace una huelga. La palabra huelga yo la escucho desde que tengo uso de razón. Mis padres eran maestros y yo también, y muchas veces ellos y yo, los maestros, hemos realizado huelgas y paros exigiendo pues el respeto a nuestros derechos. En la historia antigua, en el antiguo Egipto, en el siglo XII antes de Cristo, se cuenta de que ya como que hubo la primera huelga en el tiempo de Ramsés III. Había trabajadores y artesanos que exigieron también en aquel tiempo tan antiguo sus derechos. Cuando empezó la revolución industrial, ya mecanizada, a mitad del siglo XVIII en Inglaterra, el asociarse por parte de los trabajadores era un delito penal, se castigaba con cárcel. Esto ocurrió desde 1776 hasta 1810. La lucha de los obreros fue ardua posteriormente en toda Europa y también en Estados Unidos. Y así empezaron primero los gremios, luego las sociedades obreras y después los sindicatos. Nótese que en Inglaterra se abolió la esclavitud entre 1833 y 1838, como decir que no hace tanto. A partir de 1840 aparecen en Alemania dos ideólogos, Marx y Engels, quienes en 1848 publicaron el llamado Manifiesto Comunista. A través de él, Marx y Engels enseñaron a los obreros a hacer respetar sus derechos y a lanzarse a cambiar el sistema injusto en el que se vivía. A partir de 1850 se crean ya los sindicatos. Es notorio decir que en Estados Unidos fue esa famosa acción en una huelga en Chicago y gracias a esa huelga se celebra cada año el Día del Obrero, el Día del Trabajador, pues en esa huelga hubo mártires pidiendo las 8 horas de trabajo. Les decía que en 1848 surgió el Manifiesto Comunista y el Papa católico León XIII se puso del lado de los obreros, pero 43 años después de este manifiesto. Los historiadores dicen que la Iglesia como tal perdió al mundo de los obreros por esa demora. El manifiesto fue en 1848 y la encíclica Rerum Novarum del Papa, en que se ponía del lado de los obreros, apoyaba sus sindicatos, las 8 horas, etc.,
recién salió en 1891. Aquí en el Perú, el 6 de marzo de 1876, se creó el Congreso Obrero Permanente, un primer intento de crear un sindicato. En 1901 se dio el primer Congreso Obrero y en 1912 se arrancó con la lucha por las 8 horas, 1912. Años después, 1919, los trabajadores del Perú lograron que el gobierno de entonces diera una ley reconociendo las 8 horas de trabajo. Además, en Lima se fundó también en 1912 la Federación Obrera Regional del Perú. Al año 2021, solo en Lima hay 806 sindicatos públicos y 64 federaciones. Mal que bien hay una organización de los obreros, podría ser mayor. Al final, pues, podemos decir que ha habido una larga historia en nuestro país y en otros países de huelgas, de luchas, de paros, de reclamos. Y en esas luchas, en esas manifestaciones, ha habido muchos muertos y heridos, lo que llamamos mártires de la clase obrera. También en nuestra región, concretamente en nuestra ciudad de Juliaca, el hecho de que hayan sido asesinados en una tarde 18 personas y en la noche un policía y cientos de heridos, hace ver pues cómo muchas veces las huelgas terminan en un baño de sangre porque quienes están en los gobiernos no aceptan de que la gente pueda reclamar, lo toman a mal, dicen que hay otros motivos, que los comunistas se están metiendo, no miran al pueblo obrero que dentro de todo su trabajo y de todas sus penurias quiere y tiene derecho a hacer sus reclamos. Yo quisiera terminar leyendo un poema que se titula precisamente La huelga, muy antiguo, del famoso poeta Alejandro Romualdo de Trujillo. Voy a dar lectura. Dice: ya sé que tú no puedes comprender por qué. ¿Por qué me emociona una cosa tan común como una huelga? Una huelga es más honda que un espejo. Una huelga es más pura que un vaso de agua. Una huelga refleja 1000 deseos y privaciones, largos años de sufrimiento, de pan frío, de lecho frío. Una huelga clama una sed infinita, una infinita sed de justicia. Pero que una huelga crece también como una flor. Y crece como un árbol y termina dando frutos maravillosos, frutos para todos. La huelga es un recurso sano y necesario para la población abusada
de todo el mundo. No dejemos que la condenen los opresores. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semana Kama, Hiki Sin Kama.